nombre es Alberto Zurita, estudiante de Antropología y Sociología Jurídica. A continuación voy a hablarles al respecto. Pasando los años, los tiempos, el contexto de la sociedad va a determinar la inaplicación de ciertas leyes o la generación de nuevas leyes, nuevas normas, nuevos derechos. Por eso es muy importante comprender que primero... Bien, antes hay que ir definiendo para hablar sobre esto acerca de estos tres conceptos, ¿no? Antropología, sociología y la jurídica. La sociología son las manifestaciones, en sí, la sociología estudia la sociedad humana. Esto se hace presente a través de la religión, la economía, entre otros. Y la antropología al ser humano como una manifestación social, como lo que genera esto es una cultura, eso es lo que estudia. La jurídica serían las normas, el marco legal que normalmente suele establecerse o es establecido por los estados. Entonces, los primeros son ciencias auxiliares para el derecho, porque primero, antes que existiera la escritura y que el derecho fuese escrito, las costumbres y la cultura iban pasando de generación en generación y esto obviamente era aceptado por una cantidad de personas con un movimiento social, con un contexto social, para luego recién plasmarse a través de una ley o un derecho. Existen niveles de concepción de derecho y el individuo, por cuanto es el que determina qué es lo que se debe o no, es también el que modifica o aplica o determina si se va a aplicar una ley. Los problemas de la sociedad siempre van a exigir una formulación de una ley que responda a un contexto, a una realidad, ¿no? Voy a poner el siguiente caso práctico. Hace poco, después de casi una década o más tiempo de una lucha, de la lucha de los derechos de la mujer, está muy claro que si por el solo hecho de que una mujer manifestara que alguien la había agredido, el hombre era condenado. E incluso las condenas son diferenciadas para un hombre en la comparación a que una mujer golpea a un hombre. Entonces, ha habido un caso mediático hace poco, la semana pasada, y esto ha ido como que cambiando. Y va a cambiar, va a tener que cambiar, y eso significa esto lo que les acabo de hablar, que el contexto determina la aplicación, la formulación de la jurídica que vendría a ser la ley o la norma. ¿Ve? Entonces la sociología jurídica estudia la realidad en el presente. Analiza la realidad social, cómo va la conducta colectiva. Pero si la conducta colectiva es diferente, una ley no lo va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque la conducta colectiva es mayor, es mucho más fuerte, es más arraigada. Entonces hay que ver previamente con mecanismos si existe o no la aplicación o no de cierto hecho jurídico o acto o ley, si se va a poder o es inaplicable. Por cuanto ya he manifestado anteriormente, primero es el análisis de la antropología y la sociología. Los elementos de la antropología y la sociología jurídica es en sí, yo lo determinaría y lo resumiría en dos. Es el estudio del hombre y cómo este hombre interactúa con el resto de los individuos. Por cuanto el hombre, un conjunto de hombres forman una sociedad y estas sus acciones, una cultura, un país, etcétera. Por ello, decimos que el hombre, sí, el ser humano, es el que es el punto de observación. Aquí tenemos diversas formas de ver. Para terminar, puedo decir que la ciencia orienta el estudio del pasado, pero es el ser humano quien determina la formulación o aplicación de un derecho o una ley. Y las libertades planteadas en el derecho son consecuencias de una realidad social, puesto que la realidad social determina como un constructo una ley. Gracias.